Estamos celebrando la liturgia de la Eucaristía como todas las mañanas, esta pequeña comunidad, pero tal vez esta amplia comunidad de televidentes. Y estamos celebrando hoy la figura de santos Timoteo y Titos, obispos los dos. Dice la tradición, uno de Éfeso y otro de Creta, Tito de Creta, sí. Pero bueno, lo importante eran grandes discípulos de Pablo. Los trata incluso con esa intimidad, mis hijos. Y Pablo desde la cárcel envía 2 cartas a Timoteo, son cartas de la cautividad, y envía otra carta a Tito. Hoy queremos contemplar esta palabra que nos ha proclamado la carta del apóstol San Pablo que tiene escrita a Timoteo. Cuando dice Pablo, apóstol de Cristo, le va explicando cómo él recuerda su figura, cómo él evoca con lágrimas todo el cariño que tiene al bueno de Timoteo, y además le han hablado en Licaonia de todas las grandezas de Timoteo en el anuncio del Evangelio. Y le va recordando su fe sincera. Pablo pone de relieve la fe sincera de este hombre, de este discípulo, de este hijo mío, que dirá en algún pasaje también. Esa fe sincera que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y hoy estoy seguro que también en ti. Este gesto es bello, como la fe se transmite de generación tras generación. La abuela, la madre y el mismo Timoteo. Y ante esta realidad nos podemos hacer esta pregunta. Hoy se transmite la fe en esta línea humana, familiar, la abuela, la madre y el interesado que tiene que vivir la fe. Las abuelas de hoy tienen esa capacidad, como tenían aquellas abuelas de antaño. Las madres de hoy también. Es todo un examen para ver la realidad que nos convoca en este día. Ver cómo la fe se transmite de generación tras generación, y que sería una pena que nosotros pongamos como un tablón, una separación, que paralicemos esta transmisión de la fe en nuestras comunidades. Recordar a aquellas abuelas con sus mantillas recogidas siempre en oración, incluso delante de un reclinatorio que llevaban, con aquel cirio que recordaba a sus difuntos y que oraban también por sus muertos en la Eucaristía. Aquellas abuelas que empuñaban el rosario que estaba prendido en el calendario de la cocina, el calendario del santo. Aquellas abuelas que iban a la iglesia a rezar las novenas a la Virgen, la Inmaculada de San José, y que invitaban a sus hijos a llevarles a la iglesia. Y esas madres que heredaron esa realidad de fe. Pero ha habido en este momento de la historia de la Iglesia, y no digamos de la historia de España, como un parón tremendo. Os he dicho alguna vez, cuando una abuela le pregunta a otra abuela de esta realidad histórica actual, ¿qué tal tu nieta? Bien, ¿y se casó? No, se ha juntado como todas, ya sabes, es lo que se gasta ahora. Eso indica la capacidad que tienen las abuelas para no ser testigos de la fe, para no saber transmitir la fe. Por eso creo que es importante
que nosotros, en este texto de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta, pongamos de relieve esta grandeza de la transmisión de la fe de generación en generación, porque si no hay quien transmita la fe queda anulada, queda fuera de combate. Y por ese motivo, Pablo insiste a Timoteo: te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti. Y es toda una llamada a cada uno de nosotros. Tenemos que reavivar el don de la fe que hemos recibido por el bautismo y por la muerte y la resurrección de Cristo, de cuya muerte y resurrección dimanó el agua con la sangre. Y está además aludiendo cuando le impone las manos para nombrarle obispo. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No podemos ser cobardes ante este momento de la historia. No podemos ser cobardes ante una realidad que nos quiere como meter en la sacristía o en un baúl, porque la Iglesia de Cristo estorba en este momento de la historia. Sino, dice Pablo, de fortaleza, de amor y de templanza. Debemos tener fortaleza ante este momento que nos ha tocado vivir y de amor a la vez, de templanza, no perder nunca los estribos, al contrario. En aquello que somos denigrados, manifestar la esperanza y el amor con todo lo contrario. Es más, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos avergonzarnos de ser creyentes, de esta hora presente. No podemos. Es más, dice, antes bien toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Debemos tomar parte con fortaleza en todos los padecimientos que hoy sufre el Evangelio en esta sociedad. Y tenemos que, en nuestra vida como creyentes, adoptar 3 notas. En primer lugar, la fortaleza para hacer frente a este momento, para que nadie nos quiera poner el collarín, nadie nos quiera grapar nuestra boca y nadie intente detener nuestros pasos para anunciar el Evangelio de Jesús. Fortaleza para decir lo que es sí y lo que es no, siempre con el espíritu abierto del amor. Por eso dice él, fortaleza, amor. ¿Amor para qué? Para anunciar a los hombres que merece la pena creer en Jesús y que no podemos responder con acritud en este momento de increencia, sino responder con amor. Y además debemos también adoptar una postura de buen juicio, de testimonio en este momento presente. Creo que esta es la realidad. Dice, toma parte en los padecimientos del Evangelio. Toma parte en los padecimientos de vivir la fe en este momento donde te quieren imponer sus normas esta sociedad. Esta sociedad política, esta sociedad tal vez a veces religiosa, social, humana. No. Creo que esta es la capacidad de un creyente ante este momento de la historia. Fortaleza, amor, buen juicio es el testimonio, insistir. Y creo que Pablo, que celebrábamos ayer, su conversión, que cayó del caballo, que encontró a Cristo y que escuchó aquellas bellas palabras de Jesús,
¿tú quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Tal vez nosotros necesitamos caernos también del caballo para que nos pregunte o digamos al Señor, ¿tú quién eres? Y esta es la lectura que hemos proclamado en esta mañana de San Pablo, segunda carta a Timoteo. En primer lugar, la continuación de la fe, que no quede la fe transmitida generación tras generación por una dejadez, un planteamiento sutil ante los valores de la fe. Y en segundo lugar, que no olvidemos que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, para saber que los mandamientos tenemos que amarlos, que conocerlos, para saber que el tercer mandamiento, el otro, el quinto, no matarás, que el aborto no cumple este mandamiento, que la eutanasia no lo cumple. Quiero decir que vivir siempre en actualidad con esa fuerza, con esa templanza, para saber que el Señor está con nosotros. Hemos escuchado el Evangelio también de la semilla de ese sembrador que echa y que esa semilla va creciendo sin darnos cuenta cómo. Es una alusión al Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús da fuerza en nuestra vida. Es la semilla más pequeña, pero cuando crece es la más grande. Tal vez nuestro conocimiento, nuestra cercanía a Jesús empieza por lo sencillo, pero cuando esta semilla da fruto, el Evangelio en mi vida, no hay quien lo pare, porque transforma mi vida y transforma la realidad, aquella en que me rodeo y en que vivo yo. Por eso hoy le pedimos a Timoteo y Tito tener esa realidad a la que alude San Pablo, que Dios nos ha dado a todos un espíritu no de cobardía, sino de fortaleza, buen juicio y amor. En este momento que es importante, la Virgen nuestra Madre fue una mujer sencilla. He aquí la esclava del Señor. Y tenemos que ser una mujer no parlanchina como nos la pintamos a veces, ¿no? Una mujer sencilla que cuando Cristo se extravía en las bodas con los doctores de la ley, ella no se subleva. Hijo mío, ¿por qué? Y dice el texto, guardaba todo en su corazón. Y creo que en este lugar y en este momento es pedirle a la Virgen que realmente seamos portadores de la buena semilla del Evangelio que fecunda en nosotros y que seamos capaces de tomar parte en los padecimientos del Evangelio de Jesús en esa semilla para dejarla crecer alegremente y que esa semilla transforme mi vida y transforme también la vida de los que me rodean. Y tenemos aquí una referencia también cuando Pablo le impone las manos para elegirle obispo. En la Iglesia nadie se puede elegir sacerdote, obispo, para gobernar una comunidad, no. Son por la unción del Espíritu. Y por eso tenemos que respetar a los ungidos del Señor, nos caigan mejor o peor. Pues hoy nosotros, a la luz de estos textos y de esta liturgia que estamos celebrando, nos ponemos bajo la mirada de Timoteo y Tito para vivir la fe como ellos la vivieron, para no tener miedo a defender la verdad de esa semilla sembrada que es el Evangelio de Jesús. ¿Y quién mejor que pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos dé esa humildad,
esa sencillez para vivir el Evangelio, puesto que ella es el Evangelio vivo de Cristo, es María. Y toda aparición de la Virgen es para transmitirnos el Evangelio de la vida, que es Cristo el Señor, el enviado del Padre. Es la semilla del reino de Dios, que es el Hijo del Padre. Y esto es lo que hemos predicado y comentado en esta mañana, de pie. Vamos a invocar a Dios nuestro Padre. Le pedimos